Gloria al Señor. Amados hermanos, vamos a continuar en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Recuerdan ustedes que hemos venido hablando semanas atrás sobre un reino inconmovible y también hemos venido hablando sobre el servicio. Y lo último que hablamos fue la recompensa al servicio. Y recuerdan ustedes que dijimos que el servicio en sí es una recompensa o un privilegio que corresponde a los hijos, puesto que el servicio al Dios eterno debe de ser en amor, ¿verdad? Y leímos al respecto del capítulo 13 de Primera de Corintios sobre las características de este amor. Y concluimos que en Jesús se cumplen todas estas características del amor perfecto. Entonces, si de amar se trata o si de amor se trata, aprendamos de Jesús. Y si de servir con amor se trata, aprendamos también de Jesús. Jesús va a ser nuestro máximo modelo de servicio. Y lo último que mencionamos el día domingo es que si queremos medir las recompensas al servicio a Dios, pensando que son únicamente en esta vida, nos quedaríamos muy cortos, porque estas recompensas exceden la vida temporal en este mundo y abarcan la vida en la eternidad con nuestro Dios a quien nosotros servimos. Así que quiero continuar entonces con el capítulo 6 de Hebreos. A partir del verso 11. Y vamos a leer hasta el verso 20. Hebreos capítulo 6, versos del 11 al 20. ¿Lo tenemos? Lleve la lectura con su vista. Que el Espíritu Santo nos conceda la revelación de la palabra. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Muy bien. No todas las cosas en la vida se califican por cómo empiezan, sino que se califican por cómo concluyen, ¿verdad? Y en cuanto al servicio a Dios y esa actitud de servicio en agradecimiento y en temor al Dios vivo, amados hermanos, cada uno de nosotros debe demostrar la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿De la esperanza a qué? A aquellas bendiciones y recompensas o aquellas promesas que se nos han sido anunciadas. Por lo tanto, amados hermanos, vuelvo y repito, en cuanto al servicio, es importante cómo iniciamos, pero no perdamos de vista que aún mayor es cómo nosotros terminamos. Muchos muestran tal solicitud de servir al inicio. Se acaban de convertir, renovaron su fe, su compromiso con el Dios eterno, ¿verdad? Están siendo parte nueva de una membresía, por ejemplo, congregacional, y todos regularmente muestran una solicitud al servicio. Y están muy dispuestos a servir, están muy atentos a servir, están enamorados del Dios vivo y desean ser parte de lo que está sucediendo en medio de la congregación. Qué bueno que empezaron bien. Procure mantenerse así hasta el final de sus días. Y si Jesucristo viene y aún nosotros estamos en este cuerpo, en esta vida, que nos encuentre fieles a su servicio, a lo que Él nos ha llamado. Por lo tanto, mantengamos la misma solicitud. ¿Por qué? Porque en el camino muchos van a querer hacerse perezosos. En el camino muchos van a perder tal solicitud probablemente a causa de la pereza. Y entonces cuando esta actitud de pereza o esta condición de pereza toca la puerta de su vida, tenga cuidado, porque esa pereza puede desviarle de ese buen inicio que usted tuvo en su servicio al Dios eterno. Máxime si la pereza le toca la puerta cuando hay algún problemita en el servicio. Máxime si la pereza le toca la puerta cuando hay alguna dificultad, alguna lucha en su vida. Que regularmente son los momentos en los cuales las personas dicen, ya no sirvo mejor. Y no estoy hablando, amados hermanos, de servir como un cargo en el equipo de servidores. Estoy hablando de alguien que totalmente deja ese privilegio otorgado como hijo de poder servir al reino de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es injusto para olvidar la obra de ninguno.
de ustedes. Por eso el consejo de la palabra es que en lugar de hacernos perezosos, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando usted empieza en el camino del servicio al Dios eterno, debe de acompañarse de dos elementos: fe y paciencia. Porque el hecho que usted sirva al Dios eterno no significa que no va a tener problemas. El hecho que usted sirva al Dios eterno no significa que no va a tener aflicciones. El hecho que usted sirva al Señor no significa, amado hermano, que en algún momento no va a ser probado. Pero en tal caso, no se vuelva perezoso, sino más bien añada a su vida fe y paciencia. Porque si a su servicio usted le añade fe y paciencia, usted va a heredar las promesas que el Dios eterno tiene para su vida. ¿Cuántos tienen promesas del Dios eterno? Amén. Tenemos promesas del Dios eterno y queremos ver cumplidas esas promesas en nuestra vida. Ojo pues, entonces necesitamos posicionarnos para ver tal cumplimiento de promesas. ¿Y cómo nos posicionamos? Con fe y con paciencia en el camino del servicio al Dios eterno. Y entonces el escritor nos trae un ejemplo y nos dice: recordemos cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hablemos al respecto de ello. Cuando el Dios eterno hizo la promesa a Abraham, él no podía jurar por otro mayor que él, puesto que no hay nadie ni nada más grande que nuestro Dios. Entonces, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. En otras palabras, le dijo: te aseguro que te bendeciré y te multiplicaré. Pero Abraham, después de practicar la paciencia, y esta línea me gusta mucho, practicar la paciencia. Practicar la paciencia. ¿Y qué es practicar la paciencia, amados hermanos? Tal vez en la mañana no le fue muy bien y perdió la paciencia. Tiene la tarde, vuelva a practicar, porque en la tarde le puede ir mejor con la paciencia. No le fue bien en la tarde, al día siguiente practique la paciencia. Practique la paciencia. Ahora, Abraham recibió lo que le había prometido Dios eterno. Ahora, los humanos, si me permite decirlo de esta manera, juran por alguien que es mayor a ellos. ¿De acuerdo? O juramos por alguien que es mayor que nosotros. Estamos dando un ejemplo. Y ese juramento se acepta como garantía que no se admite discusión. Porque cuando alguien hace un juramento, le está diciendo a la otra persona, así es. Y no hay más para dónde. Así es como te lo estoy diciendo. Entonces, en esa práctica,
Amados hermanos, no estoy hablando si procede o no procede jurar. Lo podemos hablar otro día. Hoy solo estoy dando un ejemplo en cuando un ser humano hace un juramento, lo hace en alguien mayor a sí mismo, dando seguridad y fe de que lo que dice así es. Ahora, pero en esta ocasión, el Dios eterno, con un deseo verdaderamente excepcional de dejarle bien claro a los herederos de la promesa el carácter inalterable de su intención, el Dios eterno añadió un juramento. Dios no miente. Amén. Dios es fiel y cumple su palabra. No necesita jurar, pero Él quería añadir tal seguridad a los herederos de la promesa. Ahora, esta esperanza en el Dios eterno, de esa bendición que Él juró por sí mismo, es para nosotros un ancla segura y estable que nos hace mantenernos firmes mientras el tiempo avanza. Las circunstancias varían, los tiempos cambian, pero la promesa de Dios es fiel. Amén. Ahora, Dios le hizo a Abraham más de una promesa. Acompáñenme en su Biblia, Génesis capítulo 12, verso 7. Génesis capítulo 12, verso 7. Dice la palabra del Dios eterno: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuál fue la promesa? A tu descendencia daré esta tierra. Ok. Luego vemos que esta promesa que acabamos de leer se le hizo a Abraham cuando el Dios eterno le llamó a salir de Ur y lo envió a lo desconocido y a la tierra prometida. Pero tenía una promesa del Dios eterno: iba a poseer una herencia. Ahora, Génesis capítulo 17, versos 5 y 6. Génesis capítulo 17, versos, ¿cuánto dije? 5 y 6. Ok. Dice la palabra del Dios eterno: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esta es otra promesa. La promesa de que muchos descendientes de Abraham iban a heredar su bendición. Y luego también, no vamos a buscarlo, pero en Génesis capítulo 18, verso 18, es una repetición o una confirmación, diríamos hoy, de esta promesa que acabamos de leer en Génesis capítulo 17.
Pero hay una promesa que el Dios eterno selló con juramento, que es la que estamos hablando. Y la promesa que Él selló con juramento está en Génesis capítulo 22, versos del 16 al 18. Esa sí la buscamos. Génesis capítulo 22, versos del 16 al 18. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra del Dios eterno. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál fue la bendición entonces que fue sellada con un juramento del Dios eterno? Esta bendición. De cierto, te aseguro, Abraham, que te bendeciré, que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El Dios eterno le hizo muchas promesas a Abraham, pero esta última que acabamos de leer es aquella que fue confirmada con un juramento. Es decir, es una promesa doblemente segura. Era la palabra de Dios, que en sí ya es segura, pero además Dios la confirmó con un juramento. Ahora bien, esa promesa era que todos los descendientes de Abraham serían benditos. Por lo tanto, amados hermanos, la iglesia cristiana, que es el verdadero Israel de Dios y la verdadera descendencia de Abraham, esa bendición es para nosotros también. Esa bendición se hizo realidad en Jesucristo. Ahora bien, es cierto que Abraham tuvo que practicar la paciencia antes de recibir lo prometido. Aproximadamente pasaron 25 años después de salir de Ur, cuando nació su hijo Isaac. Abraham era ya viejo y Sara estéril. La peregrinación fue larga, pero Abraham no perdió nunca la esperanza ni la confianza en la promesa de Dios que había sido sellada con un juramento por él mismo. Por eso es que esa esperanza para nosotros en las promesas del Dios eterno debe de ser como un ancla. Quiero leer lo siguiente. Algunos personajes en la historia dijeron lo siguiente. Epicteto dijo: así como un barco no debe depender de una sola ancla, tampoco una vida de una sola esperanza. Pitágoras dijo: la riqueza es un ancla floja y la fama más floja todavía. ¿Cuáles son las anclas que son fuertes? La sabiduría, el gran corazón y el coraje.
Estas son las anclas que ninguna tempestad puede hacer vacilar. Pero el autor del libro de Hebreos insiste en que el cristianismo tiene la mejor ancla del mundo. Y esa esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida entró en la corte interior más allá del velo, en el templo. El lugar más sagrado de todos era el lugar santísimo. El templo, el lugar santísimo, tenía un velo que cubría la entrada. En el lugar santísimo moraba la presencia de Dios. Solo había un hombre que podía entrar allí, y era el sumo sacerdote. Y aún él no podía entrar al lugar santísimo todas las veces que quisiera. Nada más era una vez al año, en el día de la expiación. Entonces se daba por establecido que tampoco podía detenerse mucho tiempo en la presencia de Dios, porque era peligroso y terrible entrar en la presencia del Dios vivo. Ahora, lo que el escritor de los Hebreos está diciendo acá, amados hermanos, en los versos que leímos, es que en el antiguo pacto nadie podía entrar a la presencia de Dios más que el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora Jesucristo ha abierto el camino para todos los hombres hasta el lugar santísimo. ¿Me estoy dando a entender? O sea que nuestra esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida es Jesucristo. Y Jesucristo, como esa ancla, entró hasta el lugar santísimo, lo cual nos da a nosotros total seguridad, total confianza, total firmeza, que aunque vengan vientos, tempestades, aunque la tierra tiemble, todos aquellos que tenemos tal esperanza, estamos seguros de que se cumplirán las promesas del Dios eterno en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar una fuerte ofrenda de palmas al que vive?